El 27 de noviembre de 1973 se entregó el título de Académico de Honor de la Real Academia Nacional de Medicina al excelentísimo señor doctor don Ramón Castroviejo Briones. En el discurso pronunciado por el profesor José Pérez Llorca se dijo, entre otras cosas: estamos frente a un virtuoso de la cirugía ocular. Ser virtuoso en cualquier actividad es siempre un gran mérito. El hecho de que sean muy pocos los que alcanzan esa condición basta para realzar ese mérito, la excepcionalidad. No hay más que un Rubinstein, un Pablo Casals o un Paganini. Pero es que en el caso de Ramón Castroviejo concurren otras circunstancias a la hábil y excepcional ejecución de unas técnicas. En el caso de Castroviejo, su virtuosismo operatorio es posible porque además es con gran frecuencia el autor de las técnicas que ejecuta y del utillaje indispensable para que esa ejecución sea posible. Es al mismo tiempo ejecutante, compositor e instrumentista. Si buscásemos un símil artístico, podríamos decir que en la personalidad de Castroviejo se afinan y se aunan la habilidad de Paganini, la inspiración de Bach y la prodigiosa artesanía de Stradivarius, el genial instrumentista de Cremona. Castroviejo ha hecho fácil para los demás la difícil cirugía ocular. El discurso continúa, se extiende en relatar gran parte de los muchos méritos del doctor Castroviejo, que son, por otra parte, universalmente conocidos. El doctor Castroviejo nos honra hoy con su presencia en A Fondo y tenemos una gran alegría de haber conseguido, después de estar persiguiéndole durante tanto tiempo, haber obtenido la felicidad de que usted nos acompañe. Muchas gracias, doctor, por venir. Encantado. Bueno, usted ha sido durante mucho tiempo uno de los españoles más conocidos, de mayor prestigio, y sin duda alguna en Nueva York puede decirse que era usted como una bandera de España clavada en el corazón de la metrópoli americana. No había español que no se acercara a saludarle o a veces a pedirle favores de todo tipo, desde la ayuda económica hasta la resolución de un problema laboral. Era usted no solo el gran cirujano y el oftalmólogo de renombre, sino el español que estaba siempre con los brazos abiertos. Y yo creo que eso lo recuerda todo el país. Han sido muchos años de españolear a la manera mejor. ¿No le parece, doctor? Bueno, yo hacía lo que podía. Bueno, vamos a hablar, si a usted le parece, para empezar, de modo que nuestros espectadores puedan entrar en materia ya inmediatamente. Vamos a hablar un poco de este mecanismo tan curioso del cuerpo humano que usted conoce tan a la perfección y que sin duda alguna nosotros conocemos mucho menos. Esto es, a gran tamaño, reproducido un ojo humano, y el ojo naturalmente plantea una patología muy varia, muy compleja, ¿no es así? Sí, muy compleja, porque es un mecanismo óptico fotográfico que está muy expuesto a los traumas externos y por lo tanto hay patología de traumática, además de patología orgánica que se manifiesta en los ojos de todas maneras. El ojo sufre muchísimas cosas por el contacto exterior, sí, por agentes, en fin, absolutamente inesperados que llegan de repente. Sí. ¿Y por qué otras causas más sufre el ojo? Pues patologías internas, afecciones internas, infecciones, virus, enfermedades carenciales, enfermos que no se alimentan bien y que el ojo lo manifiesta por ejemplo, con córneas que se vuelven opacas. El ojo manifiesta, yo creo que casi todas las enfermedades del cuerpo humano. Todo lo que el cuerpo humano tiene salta a la vista, sí, precisamente en los ojos. Como si fuera un espejo. Como un espejo. ¿Y qué podría hacer el ser humano para preservar sus ojos como una regla de oro general? Es decir, ¿hay una manera de prolongar la vida de los ojos y de prolongar la salud de los ojos? Pues ¿Hay sí, una higiene ocular constante? Sí, desde luego. En primer lugar, sería aconsejable que a todos los seres humanos, ya desde pequeñitos, se les hiciera una revisión ocular para ver si tienen defectos ópticos que conviene corregir antes de que el niño vaya a la escuela. Y en estos casos, si un chico tiene un defecto óptico, se le corrige, hace mejor sus estudios. Hay muchachos o niños o niñas que pueden
considerarse como retrasados, que no son retrasados, que a lo mejor tienen una deficiencia visual que una vez corregida estos muchachos o muchachas se convierten en personas normales o supernormales. Eso es un modo de... Después, una alimentación sana, un cuerpo sano, y hace que el ojo también sea sano. Aparte de eso, ¿se debe de tener algún cuidado exterior, es decir, físico, cotidiano de los ojos? No es necesario el lavado, la higiene corriente que se tiene con todo el cuerpo, se tiene también con los ojos. Esas manos que usted está mostrando mientras habla de una manera tan espontánea, tienen tras de sí nada más y nada menos que más de 40.000 operaciones en los ojos. Pues sí, porque mi especialidad ha sido sobre todo quirúrgica, más que diagnóstica, ha sido quirúrgica. Y me mandaban muchísimos enfermos ya dispuestos a someterse a una operación. Así es que he tenido más operaciones que lo que suelen tener los oftalmólogos en general. Se dice de usted que ha sido un investigador en cierto modo frustrado por la necesidad de la cirugía cotidiana. Sí, yo creo que sí, porque a mí me hubiera gustado ser un investigador básico, como lo fue Ramón y Cajal, Severo Ochoa, también, otro español, pero no di la talla. Y entonces me tuve que contentar con ser un investigador aplicando la investigación a la clínica, obteniendo resultados prácticos de esa investigación para aplicarlos después al enfermo. De esas 40.000 personas que se han expuesto llenas de esperanza al manejo hábil de sus dedos, ¿la mayoría han sido operaciones de córnea? No. ¿Cataratas? No, la tercera parte han sido operaciones de córnea. He operado de córnea unas 15.000 operaciones, entre ellas 8.000 trasplantes de córnea, pero cataratas han sido las más abundantes, unas 20.000 cataratas. Y luego, pues lo demás, operaciones plásticas, de ojo, de órbita, de párpados y glaucomas, etcétera. ¿Ha tenido usted que corregir alguna vez desaguisados de los cirujanos plásticos? Algunas veces sí, porque hay insensatos que quieren corregir defectos oculares o simplemente mejorar el aspecto estético haciéndose operaciones plásticas, y se encuentran con que a veces después de una operación plástica no pueden cerrar bien los ojos, los párpados, y hay que corregir, echar atrás lo que algunos cirujanos plásticos corrigieron en exceso. Puesto que estamos ya abordando, por decir así, la temática fundamental de su vida de cirujano, yo quisiera que usted nos explicase un poco sobre esta maqueta, sobre esta ampliación del ojo humano. ¿Qué es la córnea? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuáles son las técnicas que usted ha inventado y aplicado en los casos en que ha sido necesario? Bueno, mire usted, la córnea, esto es un ojo en que muestra los párpados, un poco al descubierto, cubriendo al ojo. Y el ojo es una especie de globo en que una cuarta o quinta parte anterior es transparente, de un poco menos de 1/10 de milímetro de espesor. Esto se llama la córnea. Es como dijéramos un cristal de reloj. El resto del ojo es opaco, esto se llama la esclerótica. Así es que lo único que vemos es la córnea, y a través de la córnea vemos el iris, es el diafragma de una cámara fotográfica, con la pupila, que es el verdadero diafragma. Así es que esto es la córnea, la parte anterior transparente del ojo. Cuando la córnea es transparente, si no hay defecto óptico, el ojo ve muy bien. Pero cuando la córnea se estropea por afecciones orgánicas o por traumatismos, entonces se vuelve opaca o translúcida. Y entonces el ojo, aunque esté muy bien en sus partes posteriores, que son las que ve el elemento visual, no está en la córnea, está en la parte posterior del ojo. La lámina fotográfica del ojo está por detrás, que es la expansión del nervio óptico dentro del ojo, que es lo que forma la retina. Eso es lo que ve las imágenes. La córnea, con la lente que hay detrás del ojo,
no hacen más que la parte óptica del ojo que muestran en la retina las imágenes del exterior. Así es que un ojo puede estar perfectamente bien organizado, pero tener la córnea opaca, y entonces el ojo se vuelve ciego. Y este ojo ciego de córnea, puramente de córnea, se puede mejorar por medio de un trasplante de córnea, o cuando la córnea está muy estropeada, por medio de un implante plástico de córnea. Y si no se corrige ese problema de la córnea, ¿el ojo puede quedar ciego absolutamente? Pues puede quedar con una visión insignificante, lo que se llama industrialmente ciego, el enfermo que ya no puede dedicarse a un trabajo útil, o completamente ciego, de no ver nada más que la luz. En cuanto al trasplante de córnea se refiere. En cuanto al trasplante de córnea se refiere, es la sustitución de una parte o toda la córnea por una córnea humana. ¿Y lo más usual es que se trate de una parte o del todo? Lo más usual que se trate de una parte nada más, de una porción de la córnea. Eso se llama un trasplante parcial. Cuando la córnea se trasplanta del todo, se llama un trasplante total de córnea. ¿No había ningún caso conocido de rechazo en el trasplante de córnea? Se creía antes que la córnea podía rechazarse mucho más que lo que ahora creemos. Creemos que la córnea es un tejido privilegiado que, por no tener vasos, estos vasitos que se ven aquí en los músculos y aquí en la esclerótica, por no tener vasos, tiene poca tendencia al rechazo. Si un ojo enfermo de córnea, a ese ojo enfermo se le trasplanta otra córnea de un ojo, del otro ojo del enfermo que esté ciego por una afección de retina, por ejemplo, no hay rechazo, porque es un trasplante del mismo enfermo. Entonces se llama autotrasplante. Pero como esto no es factible más que en un número ínfimo de enfermos, entonces utilizamos córneas humanas para trasplantarlas al ojo enfermo. Procedentes de los bancos de ojos. De los bancos de ojos. Por eso son tan importantes. Eso se llama utilizar una córnea de un ser humano, que se llama homotrasplante. Y las córneas se obtienen o bien de un ojo que se ha enucleado en el momento antes de la operación de trasplante, o bien una córnea que se obtiene de un banco de ojos. Y estos bancos de ojos se dedican a recoger córneas que son donadas por enfermos o de hospitales que tienen autopsias que también permiten los familiares del enfermo que se utilicen los ojos para salvar la vista de algún otro enfermo ciego por la córnea. Generalmente los fallecidos por accidente, en algunos países la legislación autoriza a utilizar sus córneas. Sí, eso sí, y eso sería muy conveniente que se hiciera también en España, que se permitiera en todos los casos de fallecidos por accidente una autopsia inmediata, incluyendo la de los ojos, para utilizarlos para trasplantes de córnea. Esto casi seguramente solucionaría la escasez de córneas que hay para los oculistas españoles. Más o menos, ¿qué diferencias hay entre las existencias en córneas humanas y las necesidades? Pues todavía están muy por debajo de lo que se necesita. Hacen falta muchos más donantes y hace falta mejor legislación para que se donen, para que se permita la enucleación de estos ojos para utilizar las córneas. Y los enfermos donantes, sí, estos ayudan, pero también es una proporción muy baja. Aunque no se sea donante del banco de ojos, la persona que quiera en el momento, o los familiares, en el momento póstumo, ceder estas córneas del que va a fallecer a un banco de ojos, lo puede hacer aunque no sea donante de ojos. No basta con dirigirse al banco de ojos y decir: tenemos aquí una persona que ha expresado el deseo de que sus ojos sirvan para ayudar a un enfermo de ojos. ¿Esos ojos, desde un punto de vista material o económico, crematístico, tienen un valor de cotización? No tienen valor. Esto se hace altruísticamente. Usted, que ha dado luz a tantos ojos,
¿También es donador de los suyos? Sí, sí, también. Yo ya he donado mis ojos al Banco de Ojos de Madrid. Debe de ser extraordinario saber que uno va a morir y que otras personas van a estar viendo por nuestros propios ojos. Pues yo creo que sí, porque es prolongarse la vida en la vida de los otros. Hablemos otra vez del trasplante de córnea. Ya tenemos la córnea que ha facilitado el Banco de Ojos en un caso necesario. Usted ha inventado una serie de técnicas para ese trasplante. Básicamente, en líneas generales, ¿cómo lo haría? Bueno, pues mire usted, cuando este trozo transparente de la córnea, por ejemplo, en el centro sobre todo, que es donde está el área pupilar, se vuelve opaco, hay que quitar ese trozo por medio de unos cuchilletes especiales o unos trépanos especiales que quitan del ojo del enfermo la parte enferma, afectada, y quitan del ojo del donante con el mismo instrumento, ya sea un cuchillete doble o un marcador especial o un trépano, ese pedacito de córnea, y se coloca en el sitio que se ha quitado de la córnea del enfermo y se sutura con unas suturas finísimas, con aumentos también para poder ver las cosas más finas del borde de la córnea, teniendo en cuenta que la córnea tiene menos de un milímetro de espesor, así es que hay que poner los puntos de sutura dentro de ese medio milímetro de espesor o menos de un milímetro de espesor, y eso se hace por medio de aparatos magnificadores, amplificadores, como microscopios, lupas especiales, y se ponen múltiples puntos de sutura que permiten que el trasplante se fije y tome raíces y ya sea parte del receptor. Usted dice que es un súper especialista de esta microcirugía, que debe de ser distinta de la cirugía ordinaria, porque realmente ahí, si no se auxilia uno de esos elementos amplificadores, por mucha destreza que se tenga, es casi imposible acertar, ¿no? Pues sí, las técnicas modernas ya requieren una amplificación por medio de lupas o de microscopios. Sí, y yo me he especializado en estas cosas y desde luego hace ya varios años que uso elementos de aumento. ¿Electrónicos? No electrónicos. No necesariamente. No necesariamente. Los electrónicos ya van en miles de cientos de aumentos, y miles de aumentos y cientos de miles de aumentos. Pero sí, de 6, 10, 15, 20 aumentos, hasta 40 aumentos. Para ese tipo de cirugía usted ha inventado un instrumental especial. He inventado muchos instrumentos de cirugía para la córnea y para otras operaciones, cataratas, glaucoma y otras, hasta incluso trastornos de retina. He inventado algunos procedimientos quirúrgicos. Ha sido uno de mis hobbies. Hobbies importantísimos para la humanidad. Sí, bueno, para mí desde luego, porque me han permitido llevar a cabo sueños que yo tenía de cosas que se podían hacer, que no se podían realizar por no tener el material adecuado. Más o menos una operación de trasplante de córnea, ¿cuánto tiempo le costaba, doctor? ¿O dependía de los casos? Dependía de los casos. Yo era un operador bastante rápido, pero no es la rapidez de la operación lo que cuenta. Lo que cuenta es la precisión en la operación. Vale más ser preciso y tardar un poco más que ser demasiado rápido y hacerlo mal. Sin duda. ¿Qué diferencia hay entre el trasplante y el implante? El trasplante de córnea se lleva a cabo en córneas que tienen todavía bastante salud, es decir, que no están excesivamente deterioradas por completo. En ese caso se puede hacer el trasplante, pero cuando la córnea está muy deteriorada, por ejemplo, en una quemadura por cal o por ácidos, que eso ahora con los accidentes industriales son cada vez más frecuentes, entonces ya el trasplante no se puede no puede resolver la situación, porque no pega pero se vuelve opaco, no puede echar raíces es como plantar un árbol en un terreno baldío, pedregoso, en un terreno baldío. Para que un árbol crezca le hace falta un terreno sano,
que tenga buena nutrición. Pues lo mismo pasa con el trasplante. Cuando esto no es posible, entonces tenemos que recurrir a los implantes, que son implantes plásticos que se colocan por procedimientos técnicos también, en los que yo he contribuido bastante a través de 12 años de experimentación. Se coloca un implante pequeñito aquí en el centro, que es un cilindro óptico que echa la imagen a la retina, que la proyecta a la retina como una cámara fotográfica. De modo que eso suple o sustituye a la córnea humana. A la córnea y al cristalino, a los dos. Es prodigioso. Pues es una cosa muy interesante. Y usted, como operador rápido, parece que ha tenido algunas jornadas en su vida en que ha hecho cantidades extraordinarias de operaciones, ¿no? Bueno, he tenido en las épocas en que me encontraba más fuerte y con más resistencia, días de 20 operaciones, pero en los últimos tiempos prefería limitar a 10 operaciones máximas al día, 8 o 10, y entonces operar varias veces a la semana. Antes operaba un día a la semana, dedicado casi exclusivamente a la cirugía, y los demás días a la clínica, a la observación, al diagnóstico. Pero últimamente no, ya me dedicaba un día sí y otro no a operar, y un día sí y otro no al diagnóstico. Sobre usted, como sobre casi todas las personalidades míticas y en cierto modo legendarias, todavía no estoy seguro de que sea usted el doctor Castroviejo, que nosotros hemos buscado tanto tiempo, el que está aquí. Se cuentan grandes cantidades de historias, y una de ellas relacionada precisamente con esta enorme facilidad suya para operar, que dicen que hubo, no sé si fue un jefe de Estado sudamericano, que le tenía planteada a usted una encerrona con 30 personas para que las operase usted, para meterle dentro del palacio de donde fuese, y que usted trabajara sin cesar sobre esas 30 personas, y que usted fue advertido, no se sabe cómo, y se escapó de la encerrona. ¿Es eso cierto o es una historia inventada? No, yo creo que no es cierto. En varias ocasiones me han invitado a Pero usted países. sabía a lo que iba, ¿no? Sí, yo sabía a lo que iba, y se me había invitado con antelación a que fuese a operar, y yo me prestaba a operar más que nada por los cirujanos jóvenes que no pueden trasladarse de un sitio a otro. Entonces yo me iba a esos países para que los jóvenes pudiesen tener el beneficio de observar a un cirujano de cierto prestigio sin que tuvieran que trasladarse de su país. De cualquier modo, usted ha sido invitado numerosas veces, y en razón de sus padecimientos visuales, por diversos jefes de Estado, presidentes de repúblicas, etcétera, ¿no? Sí, eso sí. Y luego yo tengo algunas notas de nombres que me consta que han estado cerca de usted. Por ejemplo, y si no es así como en el caso que le acabo de citar, usted me lo dice, el gran maestro de la guitarra, Andrés Segovia, creo que ha sido uno de sus pacientes más distinguidos. Sí. Ha sido mi paciente, y además era un gran amigo antes de tenerse que operar. Y le operé de cataratas. Una catarata se la operé en Nueva York, y la otra catarata se la operé aquí en Madrid. Parece que otro personaje también de los que se han convertido ya en leyenda, que era amigo personal suyo y que usted le vio muy a menudo, era Aristóteles Sócrates Onassis. Sí, ese era muy buen amigo mío. Y la conoció usted además cuando apenas estaba desembarcado en Nueva York, ¿no? Sí, era muy amigo de Alberto Dodero, un argentino. Famoso argentino. Que vino acompañando a la señora de Perón en una ocasión que vino aquí a España. Sí. Pues este era muy amigo mío, me invitaba a su casa, en la casa de campo, que después fue mía, precisamente, se la compré a él, a Dodero, y nos invitaba a Onassis y a mí, y allí nos conocimos, cuando todavía era muy joven. Después, los dos nos casamos en el mismo año, también. Onassis se casó con Cristina, una hija de un griego, muy famoso también, y yo me casé con un americano. ¿Y él siguió viéndole a menudo para que...? Sí, él me veía muy a menudo, y siempre que venía a Nueva York me solía visitar para que le hiciese una refracción, darle cristales para lectura. Y por cierto que la última vez que le vi fue una cosa muy triste, porque me vino
quejándose de que un párpado se le estaba cayendo. Y yo le pregunté un poco de historia y él me contó, y sospeché que podía tratarse de una afección muy grave. Y le dije que tenía que someterse a un test, a un examen de laboratorio especial para averiguar si podía ser una enfermedad que se llama miastenia gravis. Y me dijo que ya se lo habían hecho el test en un examen neurológico y que le habían encontrado que el test era positivo. Y entonces yo le dije que lo sentía muchísimo, pero que no podía yo recomendarle nada más que tratar de aliviarle dándole unas medicaciones que le podían prolongar un poco ese estado. Y efectivamente, a los pocos meses, con esa afección de miastenia gravis, lo vi una vez más en París, en el restaurante Maxime, que estaba todavía con Jacqueline Onassis, y unas semanas después me enteré que había muerto, habiendo hecho su testamento autógrafo viajando de Hispanoamérica a Grecia. De modo que él sabía que tenía los días contados. Él sabía que tenía los días contados, se lo habían confirmado neurológicamente y yo se lo había confirmado también, por desgracia. Es una enfermedad irreversible. Irreversible, sí. Es como algunas enfermedades del tipo de parálisis progresivas que no tienen cura. ¿Usted ha seguido manteniendo amistad con su viuda? No. Después, la última vez que he conocido a su viuda en el barco, en el Cristina, cuando era todavía... Estuve invitado por su yate y en su isla, supongo. Claro. No, en su isla no. En el yate. El yate cuando lo tenía allí en el Hudson, sí, en el Hudson River, y luego también en el apartamento de su mujer, de Jacqueline Kennedy. Sí. Y después que le vi en París, no he vuelto a ver a más. Los ojos de Jacqueline no tienen problemas, a lo que parece. No, parece que no, porque tiene muy buena vista. Dicen que otro personaje que es famoso en la historia de la Segunda República Española, Indalecio Prieto, también estuvo en sus manos. Sí, en Indalecio Prieto tuve ocasión de conocerle, ya le conocía muchísimo, no personalmente, pero de su actuación política, y cuando me vino a ver a Nueva York con su problema de ojos, que parece que en la infancia había padecido de úlceras en la córnea, posiblemente de tipo nutritivo, de cosas de falta de nutrición, y le habían dejado las córneas un poco opacas con cicatrices, y decidió operárselas y vino a verme, y era un hombre muy cordial, muy simpático, muy capaz, muy listo, y yo le trataba y le decía don Indalecio, pero de vez en cuando me equivocaba y le llamaba don Inda, que es como le llamábamos todos, y me decía: mire, Castroviejo, no se preocupe usted, no con llamarme don Indalecio o don Inda, llámeme como quiera, lo único que le ruego es que cuando me ponga una córnea nueva no me la ponga de falangista. Muy de Prieto. Sí. Y una anécdota muy, muy interesante de Prieto, que la ha escrito también, que la ha contado en su libro, es que la última vez que bailó la argentinita con su hermana Pilar López fue en mi casa de campo en Long Island, y bailaron porque le pidió Prieto que bailasen algo, y bailaron allí por sevillanas, Pilar López y la argentinita. Y en el regreso ya de esta excursión de fin de semana, la argentinita se sintió muy enferma, al día siguiente hubo que hospitalizarla y ya no salió del hospital. La pobre
tuvo que ser intervenida porque tuvo obstrucciones múltiples por un fibroma enorme que tenía en un ovario, y de eso, de la explosión de este tumor, tuvo una peritonitis y se murió. Y eso lo tiene él anotado en sus memorias, en uno de sus últimos libros que escribió. Otro personaje que es en estos momentos de nuevo noticia para el mundo, y ya sabe usted que se ha estrenado la famosa ópera rock con su nombre, es Evita, Eva Perón. Ah, sí. Parece que Eva también fue paciente suya en algún tiempo. En uno de mis viajes que hice a la Argentina para asistir a un congreso oftalmológico, creo que era de la Pan American Society, la Sociedad Panamericana de Oftalmología, me pidió, y fue Roberto Dodero quien me llamó por teléfono para decirme que la señora, la primera dama de la República, quería que le examinase los ojos. Y le dije que sí, que iba a regresar tal día, y efectivamente, cuando volví... Era una hermosa mujer, ¿verdad? Era una hermosa mujer, tenía una figura maravillosa, y además en aquellos momentos, en aquella época, era de una actividad fantástica. Me tuvo 2 días enseñándome todas las obras de caridad que había hecho para, sobre todo, enfermedades ginecológicas, obstetricia y parturientas, y había organizado una serie de hospitales y construido muchísimas cosas. Y en el examen que realicé me pareció muy curioso, no muy curioso, sino un poco extraño, que tenía en el fondo del ojo una gran anemia, se vería una gran anemia. También lo tenía en las uñas, que parecían blancas. Y yo le dije que estaba quemando la vela por los 2 extremos, que acortase un poco su trabajo, que eso le iba a alargar la vida. Y me dijo que había que sacrificarse por sus descamisados. La anemia estaba, ciertamente. La anemia estaba, ciertamente, y efectivamente, poco después se comprobó que era una anemia secundaria a una leucemia. Vamos a ver qué otros personajes recordamos, y si usted recuerda alguno y nos lo quiere contar, aunque ya sabemos la poca afición que tienen los médicos a hablar de estas cosas. Por ejemplo, jeques del mundo del petróleo, creo que han estado unos cuantos también a verle, príncipes árabes. En un cierto momento, cuando todavía su ceguera estaba lejos, estuvo a verle también el maestro Rodrigo. Ah, también, el pobre maestro Rodrigo. La primera vez que le examiné, todavía había posibilidades de que por medio de un trasplante de córnea completo pudiera adquirir un poco de visión. Y luego yo le pedí que viniese a Nueva York, y él, por razones que desconozco, no pudo venir, y en un segundo viaje que hice me dijo que había perforado el ojo en el intervalo ese, y ya se había quedado completamente ciego, no veía ni la luz, y ya no había posibilidades de arreglo, no había tratamiento quirúrgico ni médico posible de arreglar. La oftalmología es una ciencia muy antigua. Antiquísima, de las más antiguas. Solo que las técnicas realmente han permanecido casi inmutables a lo largo de muchos siglos, ¿no? Sí, durante muchos siglos, casi hasta principios de este siglo. Las técnicas eran casi idénticas. Los indios operaban las cataratas hace ya más de 3000 años, y parece que fue de los indios que pasó el conocimiento de las operaciones de catarata a los egipcios, y de los egipcios a los griegos. Y a los romanos más tarde. Y a los romanos más tarde. Y de los romanos a los musulmanes, a los árabes. En España hubo una escuela bastante buena de médicos, y hasta de un gran oculista que hubo en España también. Valverde, musulmán. ¿no? Ah, no. Ese era burgalés. Burgalés, no. Habla usted del musulmán. Sí, de un musulmán. Era un árabe, sí. Estaba en Córdoba. En este momento no recuerdo su nombre. Pues todavía se operaba casi como los indios. Las cataratas
no se sacaban. Se metía una aguja muy fina dentro del ojo y se empujaba la catarata hacia el fondo del ojo. Es decir, que se metía una aguja por aquí, se llegaba por detrás del iris a la catarata y se le empujaba y se le hacía caer. Y entonces se quedaba la pupila al descubierto y el enfermo veía. Bueno, pues esto que se llamaba el declinamiento de la catarata todavía se seguía practicando a finales del siglo pasado, y a comienzos de este siglo todavía hubo mucha gente que defendía la declinación de la catarata en contra de la extracción de la catarata como se hace modernamente. Otra de las historias que cuentan de ustedes, miéntalas si tampoco es cierta, como la del famoso jefe de Estado que le tenía su encierro preparado. Dicen que una mujer ciega en Nueva York fue a verle a usted porque tenía un perro que era su lazarillo, que se extraviaba porque tenía problemas de visión, y que usted entonces fue y le hizo un trasplante de córnea al perro. ¿Eso es verdad o no? Bueno, le hice, de eso tengo varias historias. Por ejemplo, le hice un trasplante de córnea a un perro que eran los ojos de una cieguecita. Y entonces, como la cieguecita no tenía remedio, me trajeron al perro para ver qué podía hacer por el perro. Y al perro le hice trasplantes de córnea en ambas córneas. Y luego esta pobre cieguecita volvió a ver a través de su perro. Esa es una de esas historias. Una de esas historias. Otra vez, un joven de color que trabajaba por una familia rica, cuidaba a un perrito bulldog, Boston Terrier se llaman, de esa raza, y era una hembra, y después de un embarazo se le habían quedado los cristalinos opacos, se le habían formado cataratas, y entonces los dueños de este perro le dijeron al criado que lo llevase a un hospital de perros para que le pusieran una inyección y se muriera. Entonces este hombre le había tomado tanto cariño al perro que se puso a investigar quién le podía operar a su perro, y cayó en mis manos. Entonces yo le operé de cataratas a su perrito, y le podía haber traído un cuadro que me regaló después, que era el perro ya con un collar muy bonito, con unas plumas muy elegantes. Se llamaba Chichi, y me decía: al doctor Castroviejo en agradecimiento por haberme operado de cataratas. Y firmaba Chichi. ¿Pasó usted dentro de la gran familia zoológica a algún otro estadio animal o se quedó en el perro? No, he operado caballos. Caballos también. También he hecho operaciones. ¿De carreras o...? Caballos de carrera, sí, precisamente. Es que yo podía haber tenido una gran clientela animal si me hubiera dedicado a eso, porque empecé mis trabajos operando animales para hacer los trasplantes de córnea y la experimentación de los trasplantes de córnea, y con eso adquirí cierta fama entre oftalmólogos y veterinarios por los trabajos que había publicado, y me mandaban muchos casos, unas veces para diagnóstico, a veces venía un enfermo a pedirme perdón porque: doctor, yo le traigo aquí un enfermo, pero le tengo que pedir perdón porque no es una persona, es un perro, y tenía que ver al perro. Como yo siempre he tenido perros, tengo gran cariño por los perros y por los animales en general. De usted se dice también que es muy generoso con los humildes y que aprieta en las facturas todo lo que puede a los que son ricos. No, con los humildes soy muy generoso, y con los ricos, con los poderosos, les cobro lo que creo que deben pagar. Nunca me he excedido. A veces, cuando no he querido pasarles una factura muy grande, les he dicho que prefiero no pasarles nada. Y entonces ellos me han pagado mucho más de lo que yo les hubiera cobrado. Dejándolo a su albedrío. Por ejemplo, una jeque de Kuwait, que operé a su hijo de ambos ojos de trasplante de córnea, pues no le cobré nada. Si le cobro, lo voy a tener que pagar todo en contribuciones. Así es que prefiero regalárselo. Entonces esta señora muy generosamente me mandó una cantidad de dinero que yo le he utilizado después para ayudar a médicos españoles oftalmólogos que me los llevaba a los Estados Unidos como becarios,
que han ido más de 100 becarios. Hace muchos años que viene usted protegiendo a la juventud española en ese sentido. Pues sí, porque me pareció que después de la Segunda Guerra Mundial lo que más falta hacía aquí en España es que la gente joven saliese de España y viese lo que pasaba en el extranjero. Y como estábamos en un periodo de crisis financiera feroz, pues les tuve que ayudar. Y poco a poco, a cabo de los años, se han reunido más de 100 oftalmólogos españoles que han ido a los Estados Unidos y han creado ellos mismos una asociación de becarios que me dieron esto el día en que pasó de 100 el número de becarios. Esta placa ofrecida al doctor Castroviejo es de esa asociación de becarios, justamente cuando se traspasó la cifra de 100, el primer centenar de becarios, gracias a la protección y a la ayuda del doctor Castroviejo. Bueno, y amigos, porque ha habido muchos amigos españoles que me han ayudado. No voy a mencionarlos a todos porque a lo mejor me olvido a alguien sin querer, y otros, sobre todo españoles que vivían en Nueva York, en Puerto Rico. ¿Usted ha tenido problemas con el fisco o no? No. Porque parece que las tasas en Estados Unidos son feroces con los profesionales de cierto relieve, ¿no? No, yo creo que no son taxes, son confiscaciones. Confiscaciones. Sí. ¿A usted no le parece correcto? A mí no, me parece que no. Porque cuando yo era joven trabajaba y ganaba poco, entonces pagaba poco. Y luego cuando he podido aprovecharme de mi prestigio profesional con ganancias que me permitirían después vivir bien y dejarles a mis hijos una mejor vida, pues ha venido el fisco y me lo ha quitado todo, o casi todo. Es que además el fisco, cuando se gana poco, no le ayuda a uno nada, nunca, nada, ¿no? Nada. El fisco está solo para llevarse las cosas. Llevar. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia del doctor Castroviejo, aunque es muy conocida de casi todos los españoles, pero recordemos que nace en Logroño en 1904. Aquí tenemos una fotografía familiar. ¿Quiere usted presentarnos a los personajes? Mi madre, mi padre, mi hermana Anita, mi hermana Teresa, mi hermana Angelines y yo. ¿Esto es dónde? En Logroño, en la galería de la casa de mis padres en Logroño. Vamos a decir que en algunas ocasiones el doctor Castroviejo ha estado en lenguas para el famoso premio Nobel. No. No, ¿cómo que no? No, porque el premio Nobel no se da a clínicos, se da a investigadores básicos, se da a personas como Ramón y Cajal. Pero esa eventualidad en el caso de usted ha sido contemplada varias veces. No creo. ¿No? No. Según mis noticias, sí. Ah, pues no sé. Creo que... Usted cursó los estudios de bachillerato en un colegio de frailes. De maristas. De maristas era. Terminó usted el bachillerato... En Logroño. A los 15 años. A los 15 años, sí. Se distinguía usted sobre todo como deportista en esos momentos, en esos años. Sí. Y era usted un deportista bastante amplio, completo, variado, ¿no? Sí, me gustaba mucho el deporte. ¿Le daba usted bien al boxeo? Mal, al boxeo ¿Al no ciclismo? Al ciclismo sí. Al fútbol. ¿Al fútbol mucho? ¿Qué más? Pues al atletismo en general. Atletismo. En la universidad continuó usted practicando el deporte. El mismo año en que se doctora, que era en 1927, defendía usted como lanzador de jabalina a la Federación Castellana y consiguió una marca francamente buena para esa época. Creo que eran 48,38 metros, que sin embargo no le homologaron porque tiró con el viento a su favor. Eso es, sí. Pero yo había lanzado la jabalina a 55 metros. Hasta 55 metros. ¿Con viento a favor o sin viento? No, sin viento. En el campo de la Sociedad Gimnástica Española. Pero en aquellos momentos empezaba a sufrir un poco de lesión de codo y empezaba a bajar de forma. De todos modos fui campeón universitario de jabalina y tuve el récord de jabalina durante 15 años, también universitario. Entonces, en lo que alcanzó usted una mayor eficacia fue en el lanzamiento de jabalina, de todos los deportes que cultivó. Sí, porque también corría y saltaba y lanzaba, me gustaba todo, me gustaba hacer de todo. ¿Qué es lo que le decidió su vocación hacia la oftalmología? Mi padre, que era un oftalmólogo muy bueno, de mucho prestigio en Logroño, y ese me fue inclinando hacia la oftalmología desde muy pequeño. Usted empezó a trabajar en el Hospital de la Cruz Roja de Madrid, ¿no?
Bueno, primero empecé a trabajar con Márquez en la Facultad de Medicina, ya interno de oftalmología con Márquez. Y después, cuando terminé la carrera, fui con Poyales, Francisco Poyales. Que lo llevó usted a la India. Que no, él se fue a la India. Ah, él se fue a la India y lo propuso a usted. Me propuse para ir a los Estados Unidos. Exacto, eso sí. es. Para ir a Estados Unidos. Y eso fue lo que cambió completamente. Completamente, porque yo fui a los Estados Unidos para quedarme 6 meses y me quedé 47 años. Hacemos un inciso para mostrar la foto del doctor Márquez, que la tenemos por ahí. Este fue su profesor. Ese fue mi profesor en la Facultad de Medicina, sí. Y ya de paso podemos mostrar otras fotos más que tenemos. Por ejemplo, Ramón y Cajal, que fue un hombre decisivo también, sí, en su vocación. Sí, desde luego es el hombre que más ha influido en mi vida, en guiarme profesionalmente. Fue mi catedrático de histología. El último año que explicó la cátedra en Madrid fue el año en que yo estudié histología con él. Llega usted a Chicago en 1928 pensando en estar solo 6 meses, como acaba de decirnos, pero cuando termina el periodo de la invitación, usted decide quedarse en Estados Unidos. Sí. Porque la experiencia había sido muy prometedora, ¿no? Sí, muy prometedora, y me habían invitado a hacer unos estudios experimentales en la clínica de los hermanos Mayo, que están ahí en las fotografías. Estos son los hermanos Mayo, de la famosa clínica Mayo. Ese es. Y estos fueron los hombres que le dieron a usted un campo de confianza. Sí, ese es William Mayo, el anterior era el hermano más pequeño. Y el profesor de oftalmología de la clínica de los Mayo era Benedict, que viene después de este señor. Y allí en el Instituto de Cirugía Experimental de la clínica de los Mayo es donde empecé a hacer mis trasplantes de córnea en conejos, gatos, perros, monos. Esa fue su época de investigación de oftalmología animal. De oftalmología animal, sí. Después de eso, está usted. ¿Cuándo empieza su trabajo de profesor? El trabajo de profesor no empieza tan pronto. De ahí, de los Mayo, me trasladé a Nueva York. Y esta fotografía que se ve ahí es del profesor Wheeler, que es profesor de la Universidad de Columbia de Nueva York. Y allí estuve haciendo también experimentos, primero 1 año en animales, y después de esto es cuando ya empecé a trabajar, a hacer las operaciones en personas. El año 32 fue su primer trasplante de córnea humana. El año 32 o 33, si no me acuerdo perfectamente. Sí, el 32. 32. Entonces, después recibe el nombramiento de profesor auxiliar clínico de la Universidad de Columbia. Columbia, sí. Y su carrera de éxitos en esos años es incesante, creciente y espectacular, por otra parte. ¿Cómo recuerda usted esos años en que todo le iba saliendo tan bien? Pues que me parecía mentira, me parecía que las cosas me salían demasiado bien, que en algún momento me iban a echar la zancadilla o que iba a tropezar, pero todo fue saliendo bien. De allí... Sí. Pero he de decir que todo fue porque tuve muy buenos padrinos que me ayudaron a salir adelante. Benedict, Wheeler y otros. Se supone que esos padrinos los tuvo usted porque se daban cuenta de que el ahijado valía la pena, ¿no? Bueno, pues yo creo que les impresionó el apasionamiento sí, meridional y el entusiasmo. Ahora, desdoblándose usted en el tiempo, si se asoma sobre la figura de aquel joven Castroviejo de los años 30, ¿cómo recuerda usted que era? ¿Cómo se producía? Pues me da mucha envidia verme tan joven allí y tan viejo ahora. Pero se veía usted muy activo, ¿no? Enormemente activo. Es que trabajaba de día y de noche, porque para estar bien metido en una profesión hay que estar continuamente pensando en la profesión. Y yo recuerdo muchísimas veces que durmiendo he resuelto problemas. De repente me ha salido a flor una idea y me he tenido que levantar para escribirla o para hacer un dibujo de un instrumento, de una técnica, de algo. Hay que estar pensando siempre en una cosa para que las
cosas salgan bien. 19 años duró la estancia en la Universidad de Columbia, pero su fama le deparó inmediatamente otros éxitos académicos y el año 53 fue nombrado jefe del servicio de oftalmología del Hospital de San Vicente de Nueva York. Sí. Poco después, profesor clínico de la Universidad de Nueva York. Y aparte de su labor como profesor de cirugía oftálmica, daba clases dirigiendo el laboratorio de Chicago, ¿cómo se llama exactamente? Que es un nombre muy complicado. Eye, Ear, Nose and Throat Hospital, pero eso fue muy al principio, cuando llegué a Chicago. Ah, eso fue antes, al llegar. Sí, antes de ir a la clínica de los Mayo. Hablemos de su matrimonio, que se produce a los 40 años. Sí, 41. O 41. Sí. Fue con una americana. Cuéntenos Sí. usted cómo se produjo este conocimiento, este enamoramiento. Pues este conocimiento se produjo de un modo un poco curioso. Y yo conocía en México, viajaba mucho a México, conocía a Miguel Alemán antes de que fuera presidente De la República, sí. cuando era secretario de Gobernación. Y creo que era de Gobernación o un secretario de una cosa de esas. Y cuando regresé a Nueva York, uno de sus secretarios me llamó por teléfono para invitarme a un cóctel al que fui. Me dice, ¿tú no conoces aquí a la señorita tal? Y me la presentó, una americana, una chica muy mona, rubita, de ojos claros, y es que esta chica conocía también al presidente alemán y a este secretario que era muy buena persona, muy inteligente, porque mi suegro tenía intereses en México, había construido un hipódromo, el hipódromo de caballos, y conocía a esta chica, y como sabía que yo era soltero y ella era soltera, pues se dedicó a hacer de casamentero, y así es que la conocí. Su esposa era aviadora, creo. Sí, era aviadora, sí. Pero aviadora por afición. Por afición, sí. El padre la enseñó a pilotar, porque el padre tenía un par de aviones para hacer viajes por los Estados Unidos, y aquí en Europa tenía un par de aviones. ¿Y después de casarse ha seguido ella practicando el...? No. Después de casarse ya no volvió a practicar. Y mucho menos después de un accidente que tuvimos volando, que veníamos de París a España para ir después a Sevilla a las fiestas de Semana Santa, y al llegar a Burdeos, muy cerca de Burdeos, nos pescó una tormenta tremenda y nos aconsejaron aterrizar. Pero era un avión anfibio que podía aterrizar en el mar y en tierra. Y el piloto era un poco novato en el pilotaje de este avión. Y cuando aterrizábamos en un mar muy violento, aterrizó con las ruedas colgando. Y al tropezar en el agua fue un impacto como tropezarse contra una pared. El avión volteó, empezó a hundirse y nos sacaron de milagro, porque caímos en una base hidronaval francesa, que vinieron a rescatarnos enseguida en 2 lanchas motoras, cuando ya el avión estaba hundiéndose, y nosotros a fuerza de puñetazos rompí una ventanilla y salimos del avión por una ventanilla que luego se probó que no podía salir un cuerpo humano, hasta el punto de que transformaron después ese avión, que era de una fábrica en que mi suegro tenía intereses, y les hicieron las ventanillas más grandes, más amplias. Bueno, pero después de eso mi mujer ya no quiso ver nada más de aviones y mucho menos de pilotar. ¿Y usted? Yo tenía que viajar por avión, porque si no, no me podía trasladar de un sitio a otro. Se cuenta como una de los índices que caracterizan ya su estatus social en ese momento y el nivel de sus éxitos en Nueva York, que la boda se celebró en la catedral famosa, la catedral católica de San Patricio. Sí, con 2 obispos, un arzobispo y una bendición del Papa. De modo que está usted ya en la cúspide. Atado y bien atado. En la cúspide y bien atado. Usted tiene 2 hijos, creo, ¿no? Tengo 2 hijos, un hijo y una hija. Christopher es economista. Sí. Y Alex, que es licenciada en letras. Sí. Pero que también ha estudiado otras cosas, ¿no? Sí,
Se especializó en francés y en español. Y se casó con un diplomático. Se casó con un diplomático español. ¿Tiene usted nietos? Tengo nietos, un nieto y una nieta. ¿Y qué tal abuelo es? Bueno, muy bueno. Hace 3 años usted decidió abandonar su actividad profesional en Estados Unidos, a la que nos hemos referido durante tanto tiempo, y decidió usted vender todo lo que tenía, que era tanto. Tenía usted clínicas, oficinas, residencias privadas, etcétera, y vino a instalarse en España. ¿Por qué decidió usted cortar? ¿Ya porque ya estaba bien? No, porque me dijeron que tenía necesariamente que operarme de las caderas, que yo apenas podía caminar, tenía dolores, y pensé que de operarme, que tenía que quedarme varios meses hospitalizado y varios meses de recuperación, aquello iba a ser para mí la ruina, y además de operarme, quería yo operarme en España, como ya me habían operado en otras ocasiones, de la cosa del páncreas, y me enteré que aquí había muy buenos operadores, especialmente, concretamente, el doctor José Palacios Carvajal, que fue el que me operó de las 2 caderas, con unos implantes de metal, y quedé perfectamente bien. Así es que me tuve que marchar de allí para operarme, y ya decidí que después de 50 años de ejercicio profesional ya tenía bastante. Entonces todo mi material, libros, películas, diapositivas, se lo regalé a la Universidad Autónoma. Usted tiene como más de 50 películas. Más de 500. Más de 500. Sí. Yo he visto 3 o 4, son películas que no les mostramos a ustedes porque tememos que la sensibilidad, como se dice ahora, del espectador puede sentirse herida, y efectivamente hay que tener mucho temple para estar resistiendo ese tipo de imágenes. Sí. Pero son películas realmente asombrosas, y algunas de ellas han merecido premios en festivales, como este, que fue la Concha de San Sebastián, creo, ¿no? Sí. Este me lo dio el profesor Barnard. El profesor Barnard. Barnard, que vino a ser uno de los jueces del festival. Bueno, yo quisiera decirles a ustedes que la cantidad de honores, de reconocimientos de los méritos del doctor Castroviejo es ilimitada, y aquí tenemos solo como botones de muestra algunas cosas que dan fe de ello. Ahí tenemos, por ejemplo, una placa que es de Australia. Esta otra que es de la Academia Americana de Oftalmología. Esta otra creo que es de su tierra. Sí. Que se la ofrecieron recientemente. El racimo de oro. 70, el racimo de oro. Este ojo es un ojo que le interesa mucho al doctor y que tiene por él una gran simpatía. ¿Por qué? Porque me lo hizo el escultor Teno, que hace unas esculturas muy bonitas. Bueno, por otra parte, hay sociedades en los Estados Unidos que llevan el nombre de Castroviejo. Esta es una de ellas, que se llama The Castroviejo Society, y que dedicó su primera medalla, naturalmente, al ilustre oftalmólogo que le da su nombre. Son, me imagino, sociedades oftalmológicas. Sí, sí, sí. Hay varias con el nombre de usted. Una en los Estados Unidos. Y por otra parte, pues hemos traído algunos de los innumerables... Es de allí es cuando me licencié en Illinois, en el estado de Illinois, y aquí la revalidación en Nueva York. Aquí de porque naturalmente cuando decide quedarse en los Estados Unidos sabe que tiene que revalidar todos sus estudios, como es lógico. Lo hace en Nueva York y la licenciatura en Illinois. Diremos que por otras partes es doctor honoris causa de varias universidades. En el caso español, que yo recuerde, está la de Salamanca, Granada también. Granada, sí. La Autónoma de Madrid. Sí, también. Ya hemos dicho en algún momento, me parece que es académico, al empezar el programa lo comentamos, y que su fama se extendió a Norte y Suramérica especialmente, pero su nombre alcanzó también pronta y extensa fama entre nosotros. En 1947, con motivo de su primer viaje, el gobierno le concede la Gran Cruz de Alfonso el Sabio, cuyas insignias fueron costeadas por suscripción popular entre los riojanos. También posee la Gran Cruz del Mérito Militar en atención a los servicios humanitarios que prestó en los últimos meses de la Guerra Civil. Y dentro del carácter eminentemente práctico de la obra de Castroviejo, en su bibliografía, que es muy técnica, hay algunas obras que podemos destacar como más próximas al común de las gentes: Desprendimiento de retina y Queratoplastias. Aquí tenemos una
que es precisamente relativa a este último tema, Atlas de queratectomías y queratoplastias. Es un tomo impresionante donde se resumen, me imagino, muchas de las experiencias y de las técnicas, instrumentos, etcétera, que el doctor Castroviejo ha ido aplicando a su vida profesional y que ha hecho progresar en gran manera la cirugía oftálmica. Aquí están contempladas, por otra parte, todos los tipos de lesiones, de heridas, de enfermedades de la córnea y del ojo en general. Bueno, y entre otras muchas cosas, por aquí tenemos montones de medallas con decoraciones, etcétera. Esa es de Nueva York. Pero yo quería mostrarles, esta es la de Policía Honorario de Nueva York. Sí. Cuando ustedes ven a Starsky y Hutch u otras series de esas, ven que se sacan del bolsillo una placa, que la abren y la muestran siempre, pues es esta. Él es Policía Honorario de Nueva York y también es Bombero Honorario de Nueva York. Y si pasáramos revista a todo lo que hay aquí, pues teníamos para horas. Creo que de todas maneras la personalidad del doctor Castroviejo es tan universalmente conocida que el retrato que hemos tenido aquí más importante de su vida nos lo ha dado él con su enorme sencillez, con esa humanidad que le ha caracterizado siempre, que es una de las cosas que más le distinguen y por las que todos los españoles le debemos reconocimiento y gratitud por eso y por todo el bien que ha hecho por la ciencia y por España. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.